¿Cómo está tu vida? Parte 1. Vamos a ver en dos partes. 1 Corintios capítulo 3, versículo de 10 al 11. ¿Cómo está nuestra vida? Vamos a ver primero de 10 y 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es? ¿El cuál es? Jesucristo. Entonces aquí el apóstol nos dice, nos aconseja que ya hay un fundamento y que nadie puede poner otro, porque ya está colocado y se llama Cristo. Entonces aquí el apóstol, por ser un emisario del Todopoderoso, es el que pone los fundamentos, es el que da los cimientos. Entonces vamos a Efesios 4:11, dice: y él mismo, o sea Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... ¿Cuál es la finalidad de todos estos ministerios? ¿Cuál es la finalidad del apóstol, del evangelista, del profeta, del pastor y del maestro? ¿Cuál es la finalidad? Número 1, perfeccionar a los santos, es decir, que crezcan, que maduren. La Biblia dice para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño que te dice sí y no, no y sí, que no sabe qué es lo que quiere. Ese es un niño fluctuante. Entonces, que cuando digamos sí, es porque estamos convencidos que es un sí. Y cuando es un no, que estemos convencidos de que simplemente es un no. ¿Y cómo yo sabré? Muy sencillo, por el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Eso quiere decir entonces que yo necesito depender de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas horas le dedicamos a la dependencia al Espíritu Santo al día? No me digan. Pero lo que quiero que veamos cuántas horas decimos: Señor, guíame. En esta decisión estoy siendo guiado. En esta actitud estoy siendo guiado yo por el Espíritu. Entonces es importante saber quién me está guiando y si me estoy guiando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese es el trabajo del Espíritu, guiarnos. Pero mi chamba es dejarme guiar. Y con la parte humana, por así decirlo, apóstoles, profetas, pastores y maestros, su finalidad primera es que la iglesia madure, que la iglesia crezca. No tan solo en número, ir y plantar otra iglesia, sino también que crezcan espiritualmente en esa relación con Dios. 2, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Para qué nos llama el Señor? Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17 que tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, que nosotros somos embajadores, somos tan importantes que Dios nos dice: yo te dejo como encargado de la reconciliación entre Dios y esa persona. Fíjate la importancia que tenemos nosotros. No la desperdiciemos, porque somos importantes. Y el punto 3, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué es? La iglesia. Por eso siempre Jesús va a trabajar en torno a la iglesia. Si tienen algún problema, dice: tráiganlo a la iglesia. Todas las bendiciones son dadas a la iglesia. La iglesia provee, la iglesia da, la iglesia edifica. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es la novia. Entonces, si la gente quiere conocer a Dios, ¿dónde es el mejor lugar donde lo puede conocer? O lo puede ver, mejor dicho. En un centro de rehabilitación. En la cárcel.
Ahora, y no estoy menospreciando los ministerios. Lo que estoy diciendo es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llámese edificio, vamos, es un lugar donde, según se viene, para estar en ese contacto con Dios, en esa comunión con Dios. ¿Sí me doy a entender? Es por esto que es importante en que nosotros como creyentes estemos madurando. Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía una fuerte responsabilidad: enseñar correctamente las Escrituras y el camino de salvación al mundo judío y gentil. Esa era la responsabilidad de Pablo. Tengo que enseñarles, tengo que transmitirles una verdad. Es por esto que en esta carta expresa que la iglesia de Corinto son sus hijos espirituales. 1 Corintios 4:15. Y de esta forma la iglesia tenía que imitar la fe de su papá. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Imitando la fe de Pablo. ¿Cómo era la fe de Pablo? Era una fe muy grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Fuerte. ¿Qué más? A pesar de las circunstancias no les falleció, a pesar de estar encadenados, como le dijimos hace un ratito, pedía que siguieran orando por él, ¿verdad? Sí. Que no les fallecieran, en otras palabras. Sí. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué él decía esto? Que tienen que imitar la fe de su papá. Bien, ya que su papá espiritual estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía de Jesús. Y Jesús venía de Dios. Entonces, vamos a usar la cadena al revés. Dios envía al Hijo. ¿Sale? Dice Jesús: yo vengo a hacer la voluntad de mi papá. Entonces Jesús no venía a hacer su voluntad, sino del Padre. Jesús dice: yo me voy y les voy a enviar al Espíritu Santo. Dice Él, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? No, ¿quién es la verdad? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, el Espíritu Santo te va a conducir a Jesús. Todo cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu lo va a guiar hacia Jesús. Y Jesús lo va a guiar hacia el Padre. ¿Te das cuenta entonces cuando Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo? Es porque el Espíritu Santo nos está colocando en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras de Jesús, pleno 2023, cuando hablas con el Espíritu. Cuando dices: aquí estoy, Espíritu Santo, buenos días. El Espíritu Santo te dice: sí, espérate, ahorita Jesús te va a hablar cuando hablas con Él. Eso es lo que está pasando. Así de fácil, Mario. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Jesús, de nuestro Señor, pues pasemos tiempo con Él. Por eso dice que Jesús funda apóstoles, porque los apóstoles van a ser guiados por el Espíritu y el Espíritu los va a guiar hacia Jesús. Entonces, todo maestro de la Biblia tiene que ser guiado por el Espíritu para poder enseñar correctamente. Si no, tendremos muchas religiones, muchas denominaciones con interpretaciones diversas. ¿Me doy a entender? ¿O no? Entonces, es por eso importante que el Espíritu Santo juegue un papel a la hora de transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje se va a dar? Siguiente. Primero, una vida que no está puesta sobre cimientos divinos está destinada al fracaso. Una vida que no está puesta sobre los cimientos divinos está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían. ¿De quién? De Él. ¿Quién es Él? De Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Ahí está el Antiguo Testamento también. Tengo que saber quién es Jesús, quién me enseña Jesús, quién es Jesús para mí. Y si yo no sé, pues me estoy perdiendo de la gran bendición.
Entonces, ¿quién es Jesús según las Escrituras? Es el Cordero de Dios, pero ahora, ¿es mi Cordero? Es el Salvador del mundo. Ahora, ¿es mi Salvador? Es el que sana a las personas. ¿Es mi sanador? Es el que bendice a los pobres. Me está bendiciendo a mí como que yo soy pobre. ¿Sí me doy a entender? Es el que aleja los problemas. Está alejando mis problemas. Sí, yo sé que Jesús bendice a mucha gente, pero ahora, ¿es ese Jesús? ¿Es el que está trabajando en mí? ¿Estoy creyendo en Él como esa gente? ¿Me doy a entender? ¿Quién es Jesús para ti? De ahí la pregunta. Para mí, ¿quién es? ¿Solo hijo de David? ¿Solo hijo de Dios? ¿Qué es? ¿Quién es para ti? ¿Y qué hace Él por ti? Por eso es importante. ¿Quién es Jesús para nosotros y qué hace por nosotros? ¿En dónde está Jesús y todos los demás? ¿En dónde está Jesús colocado ante los problemas? ¿Dónde está? ¿Está Jesús acá abajo y los problemas acá arriba? ¿O está al revés? ¿Qué está ocurriendo? Lo que veíamos en la mañana, por ejemplo, Mario. ¿De qué está llena mi mente? Si yo digo, está llena de Jesús, pero en el primer momento llega el problema, ¡pum!, y me enfoco en el problema, entonces tengo una fe light, ligera. ¿Por qué? Porque ante un problema, ¡paz!, se baja esa fe. Entonces tengo que yo estar practicando esa fe. Tengo que estar practicando lo que yo estoy creyendo. De aquí entonces, quien habla a través de tu vida es el Espíritu por convicción o es la tradición quien habla. Cuando tú dices, el Señor es mi pastor, por ejemplo, ¿es de verdad que está siendo nuestro pastor o solo estamos repitiendo un texto? De ahí la convicción, porque estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Porque ya lo viví, ya lo experimenté en mi vida y sé que va a ocurrir en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 años. No importa el tiempo, pero sé que mi Dios va a responder. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios fiel, un Dios que no falla. De ahí entonces, cuando uno tiene la convicción, a cuando uno sencillamente no la tiene. Por eso el padre le decía, el padre del muchacho le decía, ayuda a mi fe. Sí, yo creo, pero necesito más. Necesito un empujoncito más. Necesito de verdad creerlo. Job decía, de oídas solo te había escuchado. Si hay que adorar a Dios, que es un Dios bueno, se llama Jehová. Ok, perfecto. Y ahí está Job adorando a Jehová de los ejércitos sin saber quién era. Nomás había escuchado. Pero cuando ya lo vive, lo experimenta, entonces dice, pero ahora mis ojos te ven. Y hay mucha diferencia entre oír de Dios y experimentar de Dios. Hay mucha. Porque lo palpas, lo ves, lo vives, lo disfrutas, tu fe crece, tu fe aumenta. ¿Sí, Mario? Es aquí entonces, Dios nos guía a Jesús, en quien están encerradas todas las bendiciones. Por eso es importante acercarnos a Jesús, hermano Rigo, porque Jesús nos acerca, nos da. Si yo no vengo a Jesús, si yo no tengo a Jesús como mi Señor o Salvador, no voy a poder disfrutar de esas bendiciones. Porque Dios dijo, en Jesús van a estar todas. Ahí está. Salmo 61:2 dice, desde los extremos de la tierra, fíjate lo que está diciendo el salmista. ¿A quién estoy clamando? A ti, por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Y todavía dice, guíame a la imponente roca de seguridad. ¿Quién es la roca de seguridad? Es Jesús. Fíjate, ya desde el Antiguo Testamento David está diciendo, guíame a Jesús. Guíame a Jesús. No necesito más, solo Jesús. Y si David decía esto, ¿por qué yo no decirlo? ¿Por qué yo no vivirlo, disfrutarlo?
Porque estoy clamando a mi Dios. Dios, necesito confianza, necesito seguridad, llévame a Jesús. Necesito de Jesús, necesito descansar en Jesús. Necesito recargar mis fuerzas en Jesús. De aquí entonces al punto 2. Somos responsables de nuestras vidas. Por tal motivo, un cimiento puede ser una piedra, una persona o una enseñanza. Entonces somos responsables de nuestras vidas. Entonces, ahora está el cimiento. ¿Quién nos puso el cimiento? El apóstol. ¿Cómo se llama ese cimiento? Jesús. ¿Sí? Ahora, yo tengo que saber qué voy a edificar arriba. Ok, ya está Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Ahora, ¿qué voy a edificar arriba? ¿Cómo voy a edificar? ¿Por qué esos materiales? ¿Cuántos materiales? Esto es importante. Entonces, un cimiento puede ser desde una piedra, o una persona, o una enseñanza. En el primer punto decíamos que una vida fracasa cuando no está cimentada en Cristo. ¿Por qué? Incluso Jesús lo decía en una parábola. Vienen los ríos, se deslava las veredas, pero si la casa está fundada en una roca, no pasa nada. Pero si la casa está fundada en arena, ¡pum!, se derrumba. Entonces, decíamos que el primer punto, decíamos que una vida fracasa cuando no está cimentada en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios encerró todas las bendiciones en Cristo, ya que Dios es quien apunta a Él y quien encerró todo en Él. Versículo 11. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Sí, yo tengo la salvación, perfecto. Pero ahora, ¿cómo me estoy relacionando con esa salvación? En otras versiones, más antiguitas, dice, pero cada uno tenga cuidado cómo, fíjate, cómo construye su templo. La Biblia dice, vosotros sois templos de Dios o templos del Espíritu Santo. Fíjate, ya en base a este texto es, cada uno tenga cuidado cómo está construyendo este templo. Porque este templo es importante. Porque en este templo va a estar no el invitado de honor. Nosotros somos los invitados. Aquí en este templo va a estar Dios morando, viviendo. ¿Cómo queremos que viva? Usted entraría en una casa toda hedionda, tirada por los suelos, sucia, el cerro de ropa y suciedad y media. Tal vez sí, pero ¿entraría con gusto? ¿Entraría así? ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cómo entrarías? Tal vez sea difícil. Pero lo que voy es, ¿cómo estaría Dios en nuestro templo, que es este? Que dijera, voy a entrar al templo de Moisés. No sé. Bueno, pues sí entro. Ay, Señor. Entonces, Pablo dice, fíjense cómo están construyendo, porque son edificio de Dios. ¿Cómo está entrando Dios ahí? ¿Cómo está morando Dios ahí? Y aquí entonces una cosa es ser salvo, tener a Cristo en mi vida, y otra cosa es demostrar a través de mis hechos que Cristo está viviendo en mí. Y estoy siendo salvo por Él. Y aún más, si soy discípulo de Jesús, estoy edificando mi templo en base a las enseñanzas de Jesús. Por eso les decía, un cimiento puede ser una piedra, una persona o una enseñanza. Entonces imagínate que Jesús nunca hubiera ido a la sinagoga, llámese templo hoy día. ¿Qué le hubiera aprendido a Jesús? Que no es importante congregarse. Imagínate a Jesús que nunca hubiera leído la Biblia. Sí, era Dios y se la sabía. Pero si nunca lo hubiera leído, ¿qué ejemplo me está dando?
que no es necesario. Si Jesús nunca me hubiera dado el ejemplo de la oración, de la intercesión, de la imposición de manos, ¿qué ejemplo me estaría dando? ¿Qué enseñanza me estaría dando mi Jesús? Fíjate, es importante. Si soy discípulo de Jesús, estoy edificando mi templo en base a las enseñanzas de Jesús y no en las de alguien más, inclusive en lo que yo como su pastor les estoy diciendo. No. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra relación con Dios, nuestro encuentro con el Espíritu Santo para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, el mismo instituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar. Pero al final yo me estoy relacionando con mi Dios. Y entonces, ¿cómo quiero edificar este templo? Lo voy a edificar en base a las enseñanzas de Jesús. Y si no leo de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo lo voy a edificar? Pero, si yo paso tiempo con el Espíritu Santo, si escucho la voz de mi Señor, voy a empezar a construir una casa de oro, o de plata, o de piedras preciosas. Pero si no paso tiempo con Él, si no lo escucho, si no le invierto tiempo, ¿cómo estoy construyendo mi casa? Con madera, heno, hojarasca. En lugar de agarrar al arquitecto, que es la escritura, la estás construyendo a raíz de roca con el punto de luz. Por eso dice, y no en las de alguien más. Porque Jesús es mi Señor. Tengo que pasar ese tiempo. Por eso expresa el apóstol, tengan cuidado o presten atención, porque esa piedra angular o cimiento sostendrá toda tu vida y apuntará a una dirección para bendecir tu vida. Por ejemplo, la piedra del medio de aquel, no sé si alcancen a notar el color rojo. ¿Sí? Esa piedra se llama piedra angular. Hay diferentes tipos de piedras angulares. Pero si yo le quito esa piedra, todo el arco se cae. ¿Por qué? Porque esa piedra sostiene todas las demás piedritas. Pero si yo quito esa piedra, todo lo demás se arruina. Ahora, lo mismo es si yo no tengo a Jesús. Les decía en el primer punto, una vida que no está fundada en Cristo va a fracasar y va a intentar llenar un hueco en su vida buscando el propósito de su vida sin encontrar primero a Dios. Cuando yo encuentro a mi Señor, cuando encuentro a mi Salvador, construyo ahora en base a sus enseñanzas, construyo mi casa y lo tengo a Él como una piedra angular. Pero no tan solo sirve eso la piedra angular, Mario, sino también la piedrota que está de este lado, la grandota, servía para dar una dirección o un punto de partida. Es decir, esta es la piedra angular, y decía entonces la construcción va a empezar de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. Para eso servía esa piedrota, porque era la piedra guía. Era la que iba a marcar la trayectoria, hacia dónde va a apuntar la construcción. Pero imagínate que no hubiera una piedra guía. ¿Para dónde iba a construir? ¿Para dónde iba a dirigir? Por eso las piedras fundacionales son importantes, porque te marcan un destino, te marcan un rumbo, te marcan una dirección. Pero si no la tenemos, no podemos hacer nada. Vamos a estar perdidos. Y la bendición no llega. Y no porque no llegue, sino porque en vez de estar mirando a nuestro Dios, vamos a estar mirando hacia otro lado, esperando que la bendición venga de acá cuando Dios está acá. Por eso es importante Jesús. Por eso es importante el Espíritu Santo, para que nos guíe. Y aquí entonces
Punto 3. Poner otro fundamento implica arruinar mi vida. Yo no quiero hacer nada, Señor. ¿Sabes qué? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto quiere decir, si se quita la piedra roja, todo el arco se cae. Así. Si se quita la piedra, no hay dirección y no hay propósito, no hay nada. No podemos sustituir la palabra de Dios. No podemos quitar a Jesús. No podemos cambiar sus enseñanzas porque son el fundamento que Dios estableció. Ese es el detalle. Yo no puedo cambiar algo que Dios ya ha puesto. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando cambia el fundamento? Número 1, hay rebeldía. Quiero mi voluntad. Dios me dice que perdone, pues no me gusta perdonar. Medio perdono. O 2, hay un estancamiento espiritual. 3, hay un enfriamiento espiritual. Y 4, regresamos al mundo, o podemos regresar al mundo. Sí, ¿seguimos siendo salvos? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. Pero ahora Dios va a tratar con nuestra vida de otra forma. ¿Y por qué? Porque no decidimos someternos y construir en ese fundamento. Estamos construyendo en otro fundamento que no es permitido o que no me trae una bendición. Que este año que inicia, nuestra vida esté en dirección de Dios y fundemos nuestra vida en Cristo para que venga refrigerio a nuestras almas. ¿Cómo está tu vida? Esta es parte 1. Falta la parte 2. Pero con esta parte los quiero centrar a esa dirección. ¿Dónde estamos mirando en este inicio del 2023? ¿Estoy mirando a Dios o estoy mirando en otra dirección?